Del huracán Milton, considerado el más devastador, ¿no es cierto?, en los últimos 100 años, que impactará exactamente la bahía de Tampa. Estamos con Abraham Levy para que nos explique con toda propiedad de qué se trata Milton. Abraham, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias por la entrevista y la oportunidad para aclarar algunas cosas. Primero, no sabemos si va a ser el más devastador porque todavía no ha ingresado a territorio poblado, ¿no? Los huracanes se forman en esta época del año, entre agosto, septiembre y octubre, en el Atlántico. Los huracanes son la forma, el término en el que nosotros denominamos a los ciclones tropicales, que por ejemplo, cuando se desarrollan en el Océano Pacífico del lado de China o de Filipinas, se llaman tifones, o cuando se forman en el Océano Índico, se llaman ciclones. En el caso del Atlántico y del Pacífico Oriental, cerca de las costas de México y de Centroamérica, se les llama huracanes. Y el huracán es el estadio final o la etapa final en una tabla de posiciones de acuerdo a la magnitud del viento. Pues es un huracán. El huracán es básicamente un remolino, ¿no?, muy pronunciado de vientos que gira alrededor de un centro, ¿no? Si esa configuración tiene un viento de determinada magnitud, se le llama depresión tropical. Luego de ello se le llama tormenta tropical. Y si se desarrolla aún más, con mayor fuerza, se le llama huracán. Y el huracán hay hasta 5 categorías. En este momento, el huracán es de categoría, que nos llama esta entrevista, el huracán Milton es de categoría 4. Sí. Llegó a categoría 5 y en su momento fue... Sí, es normal que baje y va a seguir bajando. La magnitud, como que lo medimos es cuánto es la presión, la fuerza del aire con la que toda esa masa de lluvias y viento golpea la superficie. Mientras menor sea esa presión, es más potente el huracán. Este es el quinto en términos de magnitud desde que se observan huracanes en la época satelital. ¿Qué significa la época satelital? Aquella época a partir de la cual los científicos disponen de satélites, estamos hablando de fines de los años 60, para poder hacer los estudios de estos cuerpos. Muy bien, este huracán está llegando a la costa oeste de la Florida. La Florida es una península, tiene una costa este y una costa oeste. Hay muchos peruanos que viven en la Florida, generalmente en la costa este, que es la que no va a recibir el impacto directo del huracán. Ahí hay ciudades como Miami, Fort Lauderdale, que son ciudades donde vive una importante población latinoamericana. Está golpeando del otro lado, del lado del Golfo de México. Ahora, ¿por qué es peligroso este huracán? Porque es de gran extensión. Y debajo de él, como les explicaba, la presión del aire es poca. Cuando el aire tiene poca presión, el agua del océano que está debajo del huracán se eleva. Y cuando el huracán avanza hacia la tierra, esa agua elevada invade las playas. A ese fenómeno, que es el más peligroso de un huracán, se le llama marea de tormenta. Y esa marea de tormenta se estima que va a alcanzar una altitud en las zonas más críticas del orden de 15 pies. ¿Qué son 15 pies? Aproximadamente 4,5 metros. Claro, en una ciudad como Lima, 4,5 metros, lo único que inunda son las playas y eventualmente una parte de la punta. Pero en las ciudades costeras de la Florida, la Florida es una llanura, esto causa severos daños. Entonces, el primer impacto que se va a sentir esta noche es la marea de tormenta en el área donde golpea la parte central del huracán. Y estábamos hablando que el huracán se está debilitando. ¿Por qué se está debilitando? El huracán es un cuerpo que le gusta girar en torno a sí y generar su propio campo de vientos. Este huracán se está encontrando ahora con vientos que no son de él, sino son del entorno, y eso lo empieza a desconfigurar. Pero ya ha alcanzado un tamaño tal y una fuerza tal que va a entrar como un huracán de los llamados de categoría mayor, probablemente de magnitud 3, no 5, 3. Eso significa que va
a disminuir los daños? No necesariamente. El huracán más devastador de los Estados Unidos, el huracán Katrina, que alcanzó también en el Golfo de México categoría 5, terminó entrando con categoría 3. Pero la marea de tormenta produjo una inundación terrible en las costas del estado de Luisiana, donde se encuentra la ciudad de Nueva Orleans, que tiene unas características que no tienen las ciudades en la costa oeste de la Florida. Aún así, lo que va a pasar a partir de esta noche es una invasión de aguas en las zonas litorales, ahí vive mucha gente, va a haber mucho daño en la propiedad y la infraestructura, y el viento con la lluvia van a ir cruzando paulatinamente a lo largo de toda la península de Florida y va a emerger del otro lado, muy cerca de donde lanzan los cohetes de Cabo Kennedy, ¿no? Y ya como un huracán de categoría 1. Cañaveral. Sí, muy cerca, hacia el sur de esa posición. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Viento, lluvia, y después de 24 horas se pierde en el Atlántico abierto. Pero las consecuencias, ese es el tema que genera la primera es que barre con el tendido eléctrico. Quienes conocemos un poquito de este tema, sabemos que las consecuencias es que todos los postes de energía, ¿no? Son de madera, están preparados para estas cosas hasta cierto nivel, pero viene el huracán y barre y deja ciudades enteras incluso. En este momento hay miles de esos carritos que vemos a veces en las ciudades, que tienen un espacio para un operador para cambiar los focos del alumbrado público. Ahorita hay miles que están en el área norte de la Florida, dispuestos a entrar a partir de mañana para lo que va a ser una monumental tarea, que es devolver la energía eléctrica a toda la franja central de la Florida, que probablemente va a resultar muy perjudicada, ¿no? Las autoridades son muy conscientes de advertir a la población. El Servicio Meteorológico de los Estados Unidos es, a mi juicio, largamente el mejor del mundo y viene advirtiendo de esto, y la población está en las zonas de alto riesgo evacuando. Así es. En Estados Unidos la evacuación es mandatoria. ¿Qué significa mandatoria? Que el que no evacúa está transgrediendo la ley. Entonces, en una sociedad ordenada, la gente cumple la ley y el servicio meteorológico, su función fundamental, ¿cuál es? Es preservar la vida de las personas. Entonces, estamos teniendo una masiva evacuación de la zona central de la Florida hasta que las cosas se calmen, probablemente el jueves en la tarde, ¿no? Y empiecen las tareas. Muchas gracias por esa magistral explicación, ¿no? Y justamente te decía nada más brevemente de que precisamente la alcaldesa decía, los que se quieren quedar, quédense y van a morir. Entonces era realmente una advertencia a tener que seguir las indicaciones como tú muy bien lo establecías, ¿no? Es una sociedad que exalta la libertad. Entonces, si hay gente que quiere transgredir la ley porque considera que sus derechos están siendo, bueno, pues ya es cosa de ellos, ¿no? Claro. Pero las advertencias están debidamente dadas. Están dadas. Muy bien. Muchas gracias por todos los detalles que nos has Hasta una próxima oportunidad. Encantada, claro que sí. Ley, hablándonos de lo que va a hacer, porque se estima que se impactará esta zona esta noche o en la madrugada del jueves. 11:08, pero volvemos, amigos, a nuestra realidad, que es bastante convulsionada.